Bueno, pues estamos hablando del libro de Efesios. Y estamos aquí en esta, ¿verdad? Vamos a estar hablando en esta ocasión y probablemente una vez más del libro de Efesios, de varios temas. Y hemos escogido hoy, vamos a estar hablando del capítulo 3, ya mismo le voy a decir de qué verso a qué verso, pero básicamente quiero dar una pequeña introducción a lo que Pablo está escribiendo en el libro de Efesios, ¿verdad? Está escribiendo para, número uno, cuando usted piense en el libro de Efesios, piense que Pablo está animando a esta iglesia que estaba en Éfeso. Y Pablo está enviando esta epístola como acostumbraba él a enviar, ¿verdad?, sus cartas a diferentes ciudades donde habían iglesias y las cuales eran muy cercanas a su corazón. Y Pablo siempre se identificaba como un padre espiritual a donde él escribía, y para ellos era lo mismo, porque se puede notar a través de su manera de escribir, como les escribe a ellos, ¿verdad? Los trata como unos hijos espirituales. Entonces Pablo le está dando ánimo a esta iglesia que está en Éfeso. Y entonces, pues aquí comienza Pablo a explicar lo que es la naturaleza y el propósito de la iglesia. Él comienza a hablar cuál es la naturaleza de la iglesia. En otras palabras, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y él comienza a hablar sobre la obra de Dios en el pasado. En otras palabras, él está hablando de dónde vinimos, de dónde sale la iglesia, y también está hablando sobre la obra de Dios en el presente. Esto tiene que ver con quiénes somos, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, quiénes somos nosotros hoy día. Y también está hablando sobre la obra de Dios en el futuro, mirando hacia el futuro. Está mirando pasado, presente y futuro. En otras palabras, hacia dónde vamos. Y todo lo que está aquí en este libro aplica a nosotros hoy día, como la Biblia completa nos aplica, ¿verdad? A nosotros. Cuando Pablo les está hablando a estos hermanos en Éfeso, nosotros podemos entender que nos está hablando a nosotros de la misma forma, porque muchas de las situaciones que Pablo está aquí, se está dirigiendo a ellos, tienen que ver con nosotros también hoy día. Son las mismas situaciones. De hecho, en este libro o en esta epístola que va dirigida a esa iglesia en Éfeso, Pablo está lidiando, entre otras cosas, con una crisis de identidad. ¿Y cuántos saben que hoy día tenemos una crisis de identidad? Probablemente como nunca antes habíamos visto en la historia. Es mi opinión, pero yo no sé usted, pero cuando miramos hoy a nuestro alrededor, todo lo que miramos, estamos mirando, entre tantos problemas que estamos mirando, vemos la identidad como uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy. Y Pablo, esa es una de las cosas que está hablando y está enseñando sobre esto, ¿verdad? Y cuando una persona viene a Cristo, pues tiene que haber evidencia de que ahora estamos en Cristo. Y esto también Pablo está hablando sobre esto, está enfatizando sobre esto. Tiene que existir evidencia de que ha habido un cambio en nuestras vidas. ¿Qué tipo de cambio estamos hablando? ¿Verdad? Cambio de ropa. Habrán algunos que dirán por ahí, pues sí, tienes que cambiar la ropa, las vestiduras, ¿verdad? Quizás algunos opinan en cuanto a eso, pero yo diría más que eso, estamos hablando de un cambio dentro de nosotros, que se va a reflejar luego por fuera. Es un cambio de adentro hacia afuera. Mucha gente trata de hacer un cambio de afuera hacia adentro. Entonces comenzamos nosotros quizás a tratar de aparentar algo, ¿verdad? A poner un frente o algo para que la gente piense que somos así, que somos asao, como decimos allá en República Dominicana. Pero no se trata de aparentar, se trata verdaderamente de demostrar, enseñar lo que ahora hay dentro de nosotros. No es que somos perfectos, porque no, mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, ¿verdad? Que la cual todavía vamos a estar hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que nosotros vayamos con Él. Pero mientras tanto tenemos que enfrentarnos a lo que es el pecado,
a lo que es la naturaleza pecaminosa, que aunque ya en nosotros los que amamos a Cristo y los que seguimos a Cristo ya no somos esclavos de esa naturaleza de pecado, pero todavía nos afecta y afecta nuestra manera de hacer las cosas muchas veces, y el enemigo utiliza eso también para provocar en nosotros que nos alejemos de Dios, que nos apoyemos en nuestra propia prudencia o entendimiento, etcétera, etcétera, y comenzamos nosotros a confiar muchas veces en nosotros mismos o en lo que dice la cultura o en lo que me dice otra persona que no tiene que ver nada con lo que dice Dios. Pero Dios quiere que comencemos a caminar en el camino que Él ha trazado para nosotros, y ese camino se llama Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y el Señor nos ha dejado su palabra, el Señor nos ha dado su Santo Espíritu, su presencia en nosotros para que podamos caminar en el camino que Él ha trazado para nosotros. Así que tiene que haber evidencia en la vida del creyente, y Pablo habla sobre esto en este libro. La iglesia del Señor ha sido comisionada para que llevemos la verdad del Señor, el evangelio de Cristo, que lo llevemos a todo lugar, por todo el mundo. Hemos sido comisionados nosotros y llamados a hacer esto. Somos llamados a influenciar este mundo con lo que el Señor ha puesto dentro de nosotros, pero no podemos influenciar si en verdad no ha habido un cambio en nuestras vidas. Tenemos que comenzar a buscar cuál es el propósito de Dios para nosotros, y eso se logra poco a poco, comenzando a entender, a recibir de su palabra, a buscar su rostro por medio de su palabra y la oración por medio del Espíritu Santo. Comenzamos entonces a ser renovados, nuestra mente comienza a ser cambiada, nuestra manera de pensar comienza a cambiar, y ahora entonces podemos ser transformados cuando nuestra mente, nuestra manera de pensar comienza a ser moldeada como el Señor quiere que sea moldeada. Entonces ahí hay transformación, y ahí se comienza a ver un cambio en nosotros. Se comienza a ver la evidencia de Cristo en nuestras vidas. Al parecer, este problema o esta situación que había en Éfeso era que el mundo o la cultura estaba influenciando a la iglesia. Entonces nosotros somos llamados ¿a qué? A ir por todo el mundo y a influenciar a todo el mundo con la palabra de Dios, con nuestra forma de vivir, con nuestra luz que está dentro de nosotros. Pero en Éfeso, al parecer, había una crisis de identidad donde la iglesia se estaba identificando más con la cultura o con la corriente de todo lo que acontecía, más que con el evangelio del Señor. Y cuando eso comienza a suceder en nuestras vidas, entonces la gente no puede ver la luz de Cristo en nosotros. Nuestra identidad en Cristo no es visible. Y eso es una crisis. Y eso es lo que Pablo, o una de las cosas que Pablo está enfatizando cuando está dirigiéndose aquí a la iglesia en Éfesos. Quizás la gente de la iglesia se parecía más a la cultura más que a Jesús. Y nosotros somos llamados a parecernos a Jesús. ¿A parecernos cómo? En lo físico. Me tengo que dejar una barba para que la gente piense que yo me parezco a Jesús. No se trata de eso. Estamos hablando de nuevo de un cambio dentro de nosotros. Tiene que haber en mí un parecer cuando yo tengo compasión por los demás. Cristo tenía compasión. Cuando yo quiero servir a otros, aunque nadie quiera, pues yo lo hago. Cuando yo quiero poner todo lo que hay en mí al servicio del Señor, eso demuestra el carácter de Cristo, porque eso es exactamente lo que hizo Cristo. El Señor vino, el unigénito Hijo de Dios, el unigénito del Padre, vino entre nosotros a morar con nosotros, a ser como uno de nosotros, pero se sometió completamente a la voluntad del Padre.
a enseñarnos a nosotros cómo es que se sirve a Dios verdaderamente. Entonces nosotros viendo esto tenemos que mirar hacia arriba y decir: Señor, yo también quiero ser como tú. Yo también quiero servir como tú serviste. Yo también quiero tomar mi cruz cada día y caminar contigo. No para yo ganarme el reino de Dios, no, para yo honrarte a ti, Señor, con mi vida. Así que a lo mejor la iglesia en Éfeso se parecía más al mundo o a la cultura del mundo más que a Cristo. Y eso nos puede suceder a nosotros hoy también. Podemos tratar de impresionar o querer impresionar tanto a la gente que comenzamos a hacer las cosas más como la hace la cultura que como la palabra nos indica que debemos hacer las cosas. Y tenemos que tener cuidado de que nosotros estemos dejando que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros y no que el mundo forme el carácter del mundo o de la cultura en nosotros. Porque la idea es que el Espíritu Santo de Dios quiere restaurar la imagen, su imagen en nosotros. La Biblia dice: fuimos creados a la imagen de Dios, pero esa imagen la perdimos en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, la perdimos. Pero ahora con Cristo podemos ser restaurados y esa imagen o el carácter de Dios puede ser restaurado de nuevo en nosotros. Así que esta iglesia tenía esa situación con ese problema de identidad. No se sabía, si lo mirabas quizás ponías a una persona de la iglesia en Éfeso con una persona que no conocía al Señor Jesús y mirabas su forma de ser y no veías una diferencia. A lo mejor trataba a la gente igual que cualquier otra persona trata a la gente, o peor quizás en algunas ocasiones. A lo mejor lo ponía uno al lado del otro y no podía saber quién es quién. No se sabía, no se podía distinguir. Por los frutos es que se conocen a las personas. Cuando nosotros estamos teniendo frutos que glorifican el nombre del Señor, entonces ahí tú puedes ver a alguien que verdaderamente tiene el carácter de Cristo en su vida, porque Cristo vino a glorificar al Padre. Y nosotros podemos glorificar al Señor con nuestras obras, con nuestras acciones. En esta carta podemos ver cómo Pablo está exhortando a que vivamos como hijos de luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. O sea, sin Cristo no hay entendimiento, porque la luz tiene que ver con entendimiento, con claridad, con abrir los ojos, con salir de las tinieblas a la luz. Cristo nos saca de las tinieblas a la luz. Entonces, con Cristo podemos entender más las cosas. Así que Pablo está diciendo: dejen ya la vieja naturaleza. Pongan a un lado la vieja naturaleza. No se preocupen por hacer las cosas como las hacían antes. Pónganse ahora la naturaleza de Cristo en ustedes. Pónganse las vestiduras de Cristo. Dejen que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos cada día. Es difícil que el Espíritu Santo renueve mis pensamientos diariamente si yo no estoy envuelto en su palabra. Es difícil que el Espíritu Santo renueve mi manera de pensar si yo estoy pasando más tiempo en los medios sociales o en las películas o en las novelas o en la televisión o en los chismes y en las cosas más que en la palabra del Señor. Es difícil. Es difícil. Entonces Dios quiere restaurar su imagen en nosotros, pero nosotros tenemos que querer, porque si no vamos a andar por aquí y no vamos a estar alumbrando a nadie. Nadie va a ser alumbrado por nosotros, por la luz que Dios nos ha puesto a nosotros. Y nosotros podemos ser luz no solamente dentro de la iglesia, nosotros podemos ser luz también fuera de la iglesia, en nuestros trabajos. Nosotros podemos ser luz en medio de nuestras amistades. Nosotros podemos ser luz con nuestra familia. Nosotros podemos ser luz aún con extraños, desconocidos. Podemos ser luz en medio de tinieblas. Así que Pablo está diciendo: dejen ya que el Señor renueve sus pensamientos, que renueve sus actitudes, su forma de ser,
No actúen como ustedes aprendieron a actuar cuando no conocían al Señor. Actúen ahora como están aprendiendo a actuar por medio de Cristo. Estas exhortaciones también son para nosotros. No son solamente para la iglesia que estaba en Éfeso. También son para la iglesia que está hoy presente aquí en California o en cualquier parte del mundo donde nos estés mirando hoy. La iglesia del Señor está presente hoy y Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablándonos. Cuando nos comparamos con alguien que no es cristiano, ¿se nota alguna diferencia entre esa persona y yo? Tengo que hacerme esa pregunta. Señor, ¿se nota alguna diferencia entre mi persona y esta otra persona que no te sirve, que no te conoce, que no te ama, que quizás no quiere nada contigo? ¿Se nota alguna diferencia entre nosotros, Señor? Si no hay ninguna diferencia, Señor, ayúdame y perdóname. Y ayúdame y restaura en mí tu imagen, tu carácter, Señor. En mi forma de operar, mi fe, mi paz, mi amor, mi forma de obedecer, ¿se nota que la paz de Cristo está en mí? ¿Se nota que tengo fe en el Señor? ¿Se nota que cuando hablo con mis amistades que no conocen a Cristo, se nota que ellos saben que yo amo a Cristo? ¿Sabrán ellos que yo amo al Señor sobre todas las cosas? No es que seamos mejor que nadie. No es que yo sea mejor que una persona que no tiene a Cristo o que no le sirve a Cristo. Yo no soy mejor que ninguna otra persona. Yo soy quizás el peor de todos. Pero no se trata de eso. Se trata de lo que hay dentro de mí ahora, de lo que el Señor está haciendo en mi vida, de la disposición de mi corazón para servirle, de la disposición de mi corazón para honrar a Dios, para buscarlo con todo mi ser. Estoy vivo. Tengo la verdad de Dios en mi vida y antes estaba muerto. ¿Qué significa que estábamos muertos? Yo estaba muerto antes. Yo era un muerto que andaba por ahí caminando, un muerto sin vida, un muerto caminando porque estaba desconectado de Dios. Pero cuando Cristo vino a mí y Cristo me abrió los ojos, y yo entregué mi corazón a Él y me arrepentí de mis pecados, de repente llegó la vida. La vida de Cristo llegó a mí. Y ya ahora no soy un muerto en vida. Ahora no ando por ahí como un zombie. Ahora tengo a Cristo en mi corazón y su luz está dentro de mí. Pero esa luz tiene que darse a ver, a conocer a todo el mundo. Yo estoy llamado ahí a que donde quiera que yo vaya, tengo que dejar que esa luz brille. Hay muchas oportunidades que nosotros a veces perdemos donde podemos alumbrar, aún con nuestra familia, con nuestras amistades. Mire, hay ocasiones que hay personas que van a venir delante de usted y usted va a ver ciertas cosas que usted puede comenzar a hablar por fe. Podemos hablar con la fe en el Señor Jesús. Quizás te está sucediendo esto. ¿Sabes por qué te está sucediendo eso? Para que mires hacia arriba, hacia el cielo. Para que comiences a saber que no todo lo que está aquí en la tierra, no se trata solamente de esto. Pero hay alguien en los cielos que tiene un plan para todo aquel que quiera venir delante de Él y rendir su corazón. Y podemos simplemente con esas palabras alumbrar. Podemos orar por alguien que está en necesidad. Podemos suplir una necesidad financiera, ¿verdad? Algunos se bautizan y dejan la cartera afuera, no se bautizan con la cartera. La cartera no está incluida, pero a lo mejor Dios puede usarte cuando tú vayas y te apareces en la casa de alguien que tiene una necesidad financiera y tú dices, el Señor puso en mi corazón que te bendijera y que te trajera esta compra, o te trajera este cheque, o te trajera este dinero. Aquí está, el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Usted sabe que eso es ser luz en medio de tinieblas. No es para que la gente vea que estamos haciendo obras para Dios, es para glorificar a Dios, es para honrar a Dios y para obedecer a Dios.
De eso se trata. Gloria al Señor. Caminamos con el Señor. Caminamos con la paz de Jesús en nosotros. Se supone que la paz de Cristo se refleje en nosotros. Se supone que cuando usted está en medio de un lugar donde está en caos todo y la gente está por ahí y no sabe qué hacer, que cuando usted llegue se supone que alguien sienta la paz de Cristo. A menos que yo llegue entonces y yo también me pongo como loco y también me pongo a pensar en cosas, ¿verdad?, que no tienen que ver con la paz de Cristo. Se supone que la paz de Cristo llegue a donde quiera que nosotros vayamos, porque Él está con nosotros. Declare la paz de Cristo cuando usted llegue a cada lugar. Cuando usted llegue a su trabajo por las mañanas, lo primero que usted hace, luego de haber orado, usted dice: Señor, aquí, Señor, trae tu paz a este lugar, Señor. La paz de Cristo sea derramada sobre este lugar. Declárelo con sus labios. Aunque la gente diga: mira, ¿qué le pasa a fulano o a fulana? Están como locos, está hablando solo. Hable. ¿Qué importa? Declare la paz de Cristo. Tienes un negocio. Cuando llegues a tu negocio, ora y declara la paz de Cristo antes de comenzar. Deja que sea la paz del Señor que sea sobre todo ese lugar y sobre toda persona que esté allí trabajando. Tenemos propósito en Cristo Jesús. Quiero concluir porque vamos a continuar en la próxima ocasión. Pero el propósito de Dios es que nosotros no tengamos una crisis de identidad. El propósito de Dios es que nosotros no tengamos una crisis de identidad, sino que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús y que su luz está en nosotros, y donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Y todo el mundo lo va a mirar. Aleluya, gloria a Dios. Sí, denle un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Aleluya, gracias, Señor, por tu luz. Vamos a continuar en la próxima ocasión y vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Y vamos a seguir hablando en esa misma línea y vamos a ver verso por verso qué nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros, para que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu poder, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, a hacer luz en medio de tinieblas, Señor, y tú nos ayudas, Señor Padre, a saber que tú nos has transformado y que tú nos estás cambiando día a día, Señor, cambiando nuestra manera de pensar y transformando todo nuestro ser. Así que gracias te damos. Bendice a cada uno de los que nos miran hoy. Alcánzalos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén.